¿Sabes lo que he descubierto en mi caminar con el Espíritu Santo? Existe una práctica sagrada que no solo profundiza nuestra intimidad con Dios, sino que hace que el enemigo huya con espanto. Fue el mismo Jesús quien nos confió esta verdad cuando dijo: «Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno». Mateo 17:21. Él no estaba sugiriendo una idea, estaba revelando una realidad espiritual con poder eterno. El ayuno secreto, el que no busca aplausos humanos, sino la atención del cielo, contiene una fuerza que rompe cadenas, destruye yugos y abre caminos donde antes solo había muros. Hoy quiero que caminemos juntos por este misterio divino, el ayuno que cuando se practica según el corazón del Padre, libera milagros que la lógica terrenal jamás podrá explicar. Quiero mostrarte cómo discernir el momento correcto para ayunar, qué sucede en el ámbito espiritual mientras lo haces y por qué el enemigo se turba ante esta disciplina sagrada. ¿Estás preparado para recibir lo que el cielo ha reservado para ti a través del ayuno secreto? Desde los tiempos más remotos, los siervos y siervas del Altísimo han buscado conocerle más, anhelando oír su voz y encontrar respuestas en medio de la aflicción. Pero hay algo que he aprendido a lo largo de los años. Hay una disciplina espiritual que cuando se realiza con integridad y en lo íntimo sacude el reino de las tinieblas como un terremoto invisible. No se trata de alboroto ni de histeria. No es necesario correr ni levantar la voz. Hay un poder más sublime, más profundo y lamentablemente ignorado por muchos creyentes que desconocen su dimensión espiritual: el ayuno. El ayuno genuino, ese que se lleva en lo oculto, no para llamar la atención del hombre, sino para tocar el corazón de Dios, es una de las armas más temidas por el infierno. ¿Nunca te ha pasado que al decidir ayunar aparecen distracciones, ataques en tus emociones o en tu cuerpo y obstáculos que parecen hechos a medida para detenerte? Eso no es casualidad, querido mío. Es una guerra espiritual. Es la reacción de un mundo invisible que tiembla cuando eliges negarte a ti mismo y buscar el rostro del Altísimo. La palabra nos enseña con claridad cómo el ayuno es un arma para la batalla. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los discípulos de Jesús enfrentaron un espíritu inmundo, pero no lograron echarlo fuera. Aunque caminaban con el Maestro, aunque habían sido testigos de lo sobrenatural, se toparon con una manifestación que lo sobrepasó. Fue entonces que el Señor les entregó una revelación. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Aquello no fue un simple comentario de paso. Fue una enseñanza celestial sobre el tipo de poder que se activa cuando el cuerpo se somete y el espíritu se eleva hacia Dios. Hay situaciones que no se resolverán con palabras. Hay cadenas que no se romperán con discursos. Solo se romperán cuando el creyente se lanza a una entrega total en el terreno sagrado del ayuno. Pero escúchame bien, no estoy hablando de dejar de comer por moda o por disciplina humana. Estoy hablando de un ayuno que nace del espíritu, de una convicción ardiente, de un clamor del alma que anhela una intervención divina. Como dice el Señor en Joel 2:12, «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento». El ayuno auténtico no es un ritual vacío, es un acto de amor y rendición. Es un grito silencioso
que nace de lo más profundo del ser. Y cuando ese clamor se une con la voluntad del cielo, algo glorioso se desata. Las tinieblas comienzan a retroceder, las fortalezas se tambalean, el enemigo se sacude, porque un corazón rendido en ayuno se transforma en una amenaza directa contra el infierno. Permíteme recordarte lo que ocurrió con Esther. Su pueblo se enfrentaba a una sentencia de exterminio. El decreto era claro y la destrucción parecía inevitable. Pero en medio del caos, Esther tomó una decisión que cambió el curso de la historia. Antes de hablar con el rey, antes de abrir sus labios ante un trono terrenal, convocó a un ayuno. Ella entendía que antes de enfrentarse a cualquier poder humano, debía buscar al Rey de Reyes. Dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Esther 4:16. El resultado, lo sobrenatural, se manifestó. No solo obtuvo favor ante el rey, sino que el decreto de muerte fue revertido y su pueblo fue salvado. Aquello que el enemigo había planeado para destruir, Dios lo transformó en una gloriosa victoria. ¿Y todo por qué? Porque alguien se humilló, alguien eligió rendirse y ayunar. Un acto silencioso que sacudió los cielos. Hay quienes menosprecian el ayuno porque solo ven la renuncia externa, ven el hambre, pero no perciben la abundancia espiritual que se libera. Fijan sus ojos en el sacrificio físico y no en el banquete celestial que se sirve cuando ayunamos. Pero cuando decides ayunar, estás proclamando con tu vida que tu sustento no depende del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Estás dejando claro que tu prioridad no es la comodidad, sino su presencia. Y déjame asegurarte, una declaración como esa jamás queda sin respuesta en el cielo. Cuando me encuentro a solas con mi Señor, recuerdo aquellas palabras sagradas de nuestro amado Jesús en Mateo 6, 17, 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¡Oh, qué verdad tan gloriosa! Existe una recompensa que solo el Padre puede liberar cuando nos entregamos en secreto. No es un acto visible lo que atrae su favor, sino ese rendirse en lo oculto, esa comunión íntima que conmueve el cielo y sacude los cimientos del reino de las tinieblas. El ayuno, mis amados, no puede separarse del desierto. Mi Jesús fue guiado por el Espíritu no al banquete, sino al desierto, no por condena, sino por propósito divino. 40 días y 40 noches ayunó. Allí, en esa soledad abrasadora, fue tentado por el enemigo, pero también allí, en esa misma arena espiritual, fue donde selló una victoria que marcaría cada paso de su ministerio. El desierto no lo quebrantó, lo fortaleció. El ayuno no lo dejó expuesto, lo preparó. Y cuando el adversario se presentó, Cristo no respondió desde la carne, sino desde el poder del Espíritu. Su respuesta fue la palabra. Él resistió, Él venció. Y al salir de aquel lugar árido, la Escritura proclama con autoridad: volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 4:14. No solo regresó, volvió transformado. El ayuno lo posicionó, lo activó, lo habilitó para el propósito eterno. Así también tú, cuando decides ayunar,
No estás simplemente rechazando la comida, estás permitiendo que el Señor te moldee. Estás dejando lo natural para entrar en lo sobrenatural. Estás soltando tu fuerza para aferrarte a la suya. Y el enemigo lo sabe. Por eso se intensifican los ataques. Por eso la debilidad parece envolver todo tu ser. Pero, aleluya, esa debilidad aparente es el campo perfecto donde el poder de Dios se perfecciona. Como testificó el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. El ayuno vacía nuestro ser de lo terrenal para llenarnos de lo divino. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, no hay fuerza infernal que pueda resistir. Hay guerras que se han extendido porque el enemigo conoce que mientras estemos distraídos, complacientes o satisfechos, no seremos amenaza alguna. Pero el día en que decidimos consagrarnos, el instante en que el ayuno se convierte en obediencia viva, el infierno tiembla. Sabe que lo que se avecina no es solo una transformación personal, sino una atmósfera santa que repele toda sombra de oscuridad. El ayuno refina tu discernimiento, agudiza tu oído espiritual, fortalece tu autoridad. El enemigo puede resistir palabras vacías, pero jamás podrá resistir un alma abrazada por la comunión con Dios. El ayuno no cambia a Dios, me cambia a mí. Y cuando yo cambio, todo lo que me rodea comienza a alinearse con el cielo. Por siglos, hombres y mujeres de fe han testificado del poder del ayuno, no como costumbre religiosa, sino como llave sagrada que abre puertas que antes estaban selladas, como una respuesta radical ante lo que parecía imposible. Algunos han experimentado restauraciones familiares, otros han recibido dirección divina, muchos han sido liberados de cadenas de adicción o tormentos espirituales, pero todos comparten una verdad, el secreto del ayuno. En tiempos donde reina la desesperación y parece que el cielo guarda silencio, el ayuno se convierte en ese sendero poco transitado, pero profundamente efectivo, porque no solo mueve el cielo, hace retroceder al infierno. No es coincidencia que cada vez que decides ayunar surjan distracciones, ataques, una lucha interior que no puedes explicar. Es la señal de que estás avanzando, tocando fibras espirituales que el enemigo prefiere mantener dormidas. Por eso, cuando sientas resistencia, no retrocedas. Recuerda a Daniel, desde el primer día de su ayuno, la respuesta fue enviada, pero una batalla invisible la detuvo. Su perseverancia rompió esa barrera, y así como Daniel, tú también puedes desatar movimiento angelical a tu favor, porque un corazón determinado en el ayuno provoca guerra santa en los cielos. El ayuno te lleva a una dimensión donde ya no vives según tus sentidos, sino por la fe presequeis, donde no decides según lo que ves, sino según lo que el Señor te revela. Es un acto profundo de humildad y valentía. Es reconocer tu necesidad de intervención divina. Es declarar con todo tu ser: tú eres más importante que mi necesidad física, más urgente que mi alimento, más vital que mi descanso. Y esa actitud no pasa desapercibida. Esa actitud activa el favor celestial. El enemigo no teme a cristianos cómodos, teme a los consagrados, a los que comprenden que el ayuno no es ritual, sino declaración abierta de guerra espiritual. Hay una reverencia especial que tengo hacia aquellos que se apartan del ruido del mundo con el único deseo de encontrar a Dios
con todo su ser. Esos son los que caminan revestidos de una autoridad celestial, los que al levantar su voz en oración abren los cielos, los que transforman la atmósfera con cada palabra y los que al consagrarse en ayuno provocan el caos en los campamentos del enemigo. Puedes sentirlo. ¿Estás listo para dar ese paso hacia lo sobrenatural? Porque entrar en esta dimensión exige un precio que no muchos están dispuestos a pagar. Es elegir lo oculto, lo secreto, no para ser vistos por hombres, sino para tocar el corazón del Dios eterno. Y cuando eso sucede, cuando el Espíritu se mueve, todo cambia. Lo imposible comienza a manifestarse, las ataduras se deshacen una a una y las tinieblas no tienen más opción que retroceder. Así de real, así de poderoso es el ayuno nacido del Espíritu. No se trata de fuerza humana ni de sistemas creados por el hombre, sino de una entrega rendida, silenciosa pero tan intensa que el cielo la registra y el infierno la teme. Recuerdo bien cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto. No fue una coincidencia, fue una cita divina, un acto premeditado desde los cielos para establecer una verdad eterna que cada creyente necesita discernir. El desierto no era simplemente un sitio árido, era el escenario sagrado donde se activaría un nivel de poder espiritual inaccesible por medios naturales. Durante 40 días y noches, él ayunó no por debilidad ni por ritual, sino como una declaración absoluta de consagración. Una manera de decirle tanto al cielo como al infierno: mi fortaleza, mi propósito y mi autoridad provienen del Espíritu del Dios viviente, no del alimento terrenal ni del esfuerzo humano. Y cuando ese tiempo llegó a su fin, el adversario apareció, no con cualquier tentación, sino con aquellas que golpean justo en los puntos más sutiles el cuerpo agotado, la identidad y la misión del Hijo. Pero la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Fue clara, firme y basada en lo eterno. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esas palabras, nacidas en la profundidad de un alma fortalecida por el ayuno, desarmaron al enemigo por completo. Sin gritos, sin confrontaciones emocionales, solo con una autoridad que fluye de lo alto. Aquel momento no fue simplemente una lucha entre dos voluntades, sino una revelación. El ayuno es una llave que abre dimensiones que de otra forma permanecerían cerradas. Jesús salió de aquel lugar distinto. Según Lucas 4:14, regresó lleno del poder del Espíritu. El desierto no lo debilitó, lo fortaleció, lo preparó, lo estableció y lo posicionó para una obra que cambiaría la historia. Ese ejemplo no fue solo para él, fue una invitación, un camino trazado para todo aquel que anhela vivir en la plenitud del Espíritu. El ayuno no es una sugerencia, es una necesidad en la vida del creyente. Cuando Jesús habló de ello, no dijo si ustedes ayunan, sino cuando ustedes ayunen, Mateo 6:16. Eso me dice que es algo que Él espera de nosotros. Era parte integral de su vida. El mismo Jesús, que oraba toda la noche, también apartaba tiempos para ayunar, porque entendía mejor que nadie que esta combinación desata el poder de Dios y frena toda estrategia infernal. Cuando contemplo su ejemplo, veo que el ayuno va más allá de dejar de comer. Es una experiencia donde el cuerpo se hace menos para que el espíritu se eleve. Es una temporada donde callamos al mundo
para poder oír claramente la voz del cielo. El tentador sabía que justo después del ayuno era el momento de mayor vulnerabilidad humana, pero también era el instante de mayor fortaleza espiritual. Jesús estaba completamente sintonizado con el Padre, libre de toda distracción y preparado para resistir sin vacilar. Esto es una constante en las Escrituras. Antes de cada mover poderoso de Dios, hubo momentos de ayuno profundo y búsqueda genuina. Jesús mismo no predicó ni sanó a nadie antes de pasar por esa preparación. No fue al azar, fue un principio divino. Nos enseña que hay batallas que jamás deben ser enfrentadas sin haber sido fortalecidos primero en lo secreto, sin haber sido alineados en el Espíritu. Así lo viví, así lo vi, y así lo seguiré proclamando. Hay momentos en la vida espiritual en los que uno no debe apresurarse a pelear batallas si antes no ha sido moldeado en lo íntimo, en ese lugar secreto donde todo comienza. Yo aprendí que hay territorios que jamás se podrán conquistar si el corazón no ha sido primero entregado completamente a través del ayuno, en esa consagración callada donde la carne se somete y el espíritu se eleva. El poder que proviene del cielo no es algo que se improvisa o se fabrica, es un fruto de la comunión profunda con Dios, donde uno se pierde para que Él se manifieste. El adversario reconoce y teme no al que habla bonito, sino al que ha sido saturado por la presencia del Espíritu Santo. Porque hay una enorme diferencia entre hablar desde una mente informada y hablar desde una vida ungida, y esa diferencia es el fuego interno que solo el tiempo en la presencia del Altísimo puede encender. Cuando Jesús se encontró cara a cara con el tentador, no lo hizo desde la debilidad, sino desde una perfecta sintonía con el cielo cultivada en el desierto a través del ayuno. Cada palabra que salió de su boca no llevaba duda ni temor ni confusión, sino una autoridad nacida de la intimidad con el Padre. Fue después de ese tiempo apartado que comenzó a proclamar: «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido». Lucas 4:18. Esa unción no fue repentina ni casual, fue gestada en el silencio entre lágrimas y obediencia. Y con esa misma unción, Él trajo sanidad a los corazones rotos, dio vista a los ciegos, liberó a los oprimidos y declaró el tiempo favorable del Señor. Pero todo eso fue posible solo porque primero se sometió al proceso. Porque la unción verdadera no viene del esfuerzo exterior, sino de la entrega total. Hoy muchos desean ese poder divino, pero quieren obtenerlo sin el precio del quebrantamiento. Anhelan frutos sin haber sembrado en obediencia, pero el Maestro nos mostró que el verdadero camino al poder no comienza con palabras, sino con la rendición de todo lo que somos. El ayuno no es una dieta espiritual, es ese profundo acto de rendirse por completo donde uno calla lo externo para escuchar la voz del cielo. Y cuando esa entrega es sincera, entonces el Espíritu de Dios fluye sin obstáculos. Es allí donde todo cambia. Ya no soy yo hablando, sino que es el cielo mismo que habla a través de mí. Recuerdo el monte de la Transfiguración, donde mis discípulos más cercanos vieron una gloria que sus ojos jamás habían contemplado. Mi rostro resplandecía como el sol y mis vestiduras brillaban con la pureza de la luz. No fue una representación teatral, sino la manifestación de lo que ocurre en aquel que ha sido transformado en el secreto. No necesitaba convencer a nadie con discursos.
Mi propia vida era el testimonio del poder celestial, y esa gloria no se obtiene con técnicas humanas, sino que brota de una comunión profunda, tejida con hilos de oración y ayuno. Cuando descendimos de aquel monte, nos topamos con un padre angustiado por su hijo, atormentado por un espíritu impuro. Mis discípulos, a pesar de su cercanía conmigo, no pudieron hacer nada. Entonces reprendí al espíritu y el joven fue libre. Más tarde, en la intimidad, ellos me preguntaron por qué no pudieron hacerlo. Y les respondí con toda claridad: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No se trataba de una receta mágica, sino de una ley espiritual. Hay batallas que solo se vencen cuando uno ha sido forjado en la presencia del Padre. Porque no basta con saber, hay que estar espiritualmente sincronizado para ejercer autoridad auténtica. El ayuno no fue algo que simplemente enseñé, fue mi estilo de vida. Mi caminar sobre la tierra fue una expresión constante de dependencia absoluta del Padre. Esa es la esencia del ayuno: romper con la autosuficiencia, silenciar los impulsos de la carne y permitir que el espíritu se eleve a un nivel de intimidad que transforma. Cuando uno ayuna de la forma en que yo lo hice, ya no hay espacio para la soberbia o el deseo de reconocimiento. El enfoque se desplaza totalmente a lo que el Padre comienza a hacer mientras uno calla, se rinde y se quebranta. El ayuno también trae claridad. Durante aquellos 40 días en el desierto, no solo fui fortalecido, sino que recibí dirección precisa para cada paso que debía dar. En los momentos cruciales de la vida, cuando se necesita dirección divina, el ayuno afina los sentidos del alma para escuchar con nitidez lo que el Espíritu Santo ya está diciendo. No se trata de querer impactar al Padre, sino de preparar el corazón para captar sus susurros. En esa sensibilidad nacida del ayuno se pueden percibir tanto los movimientos del enemigo como las estrategias celestiales. Muchos quieren ver resultados instantáneos, pero el ayuno nos forma en la espera, en la confianza, en la humildad. Nos enseña que el tiempo de Dios raramente se alinea con nuestras urgencias, pero siempre llega en el momento exacto. Cuando esa verdad desciende al corazón, uno puede caminar en paz, sabiendo que cada paso está dirigido por aquel que ve en lo secreto. Nunca necesité probarle nada a nadie. No viví para complacer a los hombres ni para buscar su aprobación. Viví para cumplir la voluntad del Padre, y fue el ayuno lo que me preparó para soportar el rechazo, para resistir la adulación y para avanzar con firmeza en la misión que se me había encomendado. No me dejé seducir por los aplausos ni por la expectativa de las multitudes, porque mi ancla no estaba en lo que los ojos pueden ver, sino en la realidad invisible de la presencia de Dios. Lo que experimenté en el ayuno auténtico no fue debilidad exterior, sino una fortaleza que brotaba desde lo más profundo, alimentada por una comunión constante con mi amado Señor. Lo que viví en secreto fue lo que me sostuvo en público. Observa el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús. Antes de que se revelara su poder en milagros y señales, Él se retiró. El desierto precedió a la demostración, la soledad precedió a la sanidad. Todo acto visible nació en un tiempo oculto de rendición ante el Padre. Cada paso de su caminar fue dirigido con un propósito eterno sostenido por una vida entregada a la oración, al ayuno y a la intimidad con Dios. Aquel que anhela moverse en el poder del Espíritu
no puede evitar este patrón divino. No hay atajos, no hay fórmulas vacías. Solo hay un camino: rendirse por completo al proceso. Confiar en que lo que Dios trabaja en lo escondido será revelado con gloria en su tiempo perfecto, trayendo fruto que permanece. El ayuno que vivió Jesús no fue una excepción reservada a Él, fue una invitación para ti y para mí. Es en ese camino de entrega absoluta donde se recibe la autoridad que hace huir a los demonios. No se trata de emociones pasajeras ni de fama terrenal, sino del peso de haber estado con el Padre, de haber sido fortalecido en lo invisible, de haber aprendido a depender totalmente de su voluntad santa. Esa vida de búsqueda, de obediencia y de rendición sigue siendo el canal por el cual Él decide manifestar su gloria en este mundo. En la dimensión natural, el ayuno puede parecer tan solo una pausa en la alimentación, un sacrificio físico, una elección personal de abstenerse por un tiempo. Pero en el reino espiritual es un acto que sacude lo invisible, que transforma atmósferas, que debilita estructuras del mal y que provoca que lo divino intervenga de maneras que no ocurrirían de otro modo. Mientras en lo humano se percibe como debilidad y silencio, en el cielo suena como un grito de guerra, como una expresión de poder, como una llave que abre puertas a la intervención sobrenatural de Dios. El ayuno que no busca reconocimiento ni aprobación humana, que se guarda lejos del ojo público, es observado atentamente desde el trono celestial, porque revela un corazón que se ha rendido por completo, un corazón que ha dicho: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. Y es allí, en lo oculto, donde comienzan los movimientos eternos. Cuando leo el relato de Daniel, no puedo evitar estremecerme ante la verdad que revela. En el capítulo 10, él se entrega a un tiempo de ayuno, no para mostrar algo al mundo, sino porque su corazón estaba roto delante de Dios. Por 21 días evitó manjares, carne y vino, mientras clamaba en silencio por una respuesta del cielo. No hubo teatro, no hubo anuncios, pero en los cielos algo estaba ocurriendo. Un ángel fue enviado con un mensaje poderoso, y sus palabras iniciales revelan un misterio glorioso. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel es 12. Desde el primer día, no al final, no cuando todo terminó. Desde el momento en que su corazón se rindió, el cielo escuchó y la respuesta fue enviada. Sin embargo, en el mundo invisible hubo oposición. El príncipe del reino de Persia resistió al mensajero celestial durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los príncipes principales, vino en su ayuda, permitiendo que finalmente llegara la respuesta. Esto no es una alegoría, es una revelación directa de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando alguien decide ayunar con sinceridad. El ayuno no solo abrió paso a una intervención celestial, también activó una oposición demoníaca feroz, porque el enemigo sabía que si ese mensaje llegaba, cambiaría cosas. Sabía que lo que Daniel estaba por recibir sería un golpe mortal a su influencia. Cuando tú o yo tomamos la decisión de ayunar de manera verdadera, los cielos responden y el infierno también. No es una práctica vacía, es una acción que desencadena reacciones poderosas, aunque muchas veces invisibles a los ojos humanos. Y no es casualidad
que los primeros días del ayuno sean los más duros, no porque Dios esté distante, sino porque las fuerzas de maldad están luchando contra aquello que el cielo ya ha liberado. La resistencia no es un indicio de ausencia divina, sino evidencia del poder contenido en lo que está por llegar. Esta verdad transforma la manera en que yo, Catherine, experimento el ayuno. Ya no lo veo como una espera pasiva, sino como una batalla activa, como una participación real en el conflicto espiritual donde la victoria ya ha sido asegurada en Cristo Jesús. Cuando decido consagrarme a través del ayuno, no doy un paso hacia atrás como quien duda, sino que me planto como una guerrera que no se rinde. Con cada día sin alimento, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu alzan una sola voz: dependo únicamente de Dios, espero en Él y no cesaré hasta ver su intervención. Aunque la oposición se levante como una tormenta y los días pasen sin evidencia tangible en el cielo, ya ha comenzado el movimiento. La orden ya fue dada. Los ángeles han comenzado su marcha y cada jornada de ayuno es un paso más hacia el cumplimiento de su promesa. La perseverancia, entonces, no es un añadido, sino una esencia. Me viene a la mente Daniel, que no abandonó su ayuno al no ver frutos inmediatos. No permitió que el silencio lo hiciera desistir. Persistió ignorante del combate espiritual que se libraba a su favor. Así también en medio de mi ayuno, cuando todo parece en pausa, el mundo invisible arde en actividad. Dios jamás desprecia una entrega sincera. Él observa el sacrificio, el clamor que no hace ruido. Aunque no lo revele de inmediato, está actuando, está luchando, está esperando el instante exacto para cumplir su voluntad. Recuerdo al profeta Elías y cómo vivió el poder de una búsqueda ardiente. Tras derrotar a los falsos profetas en el monte Carmelo, su alma se quebró profundamente. Se apartó, subió nuevamente al monte y se postró rostro entre las rodillas. Aunque no se mencione el ayuno de manera explícita, su postura hablaba de una rendición total. Oró una vez y no hubo señal. Oró de nuevo y el silencio persistía, pero no dejó de orar. A la séptima vez, su siervo vio una pequeña nube, una señal que parecía mínima, pero era el principio de la respuesta. El cielo se abrió, llovió sobre una tierra que había estado seca por años. Esa búsqueda constante siempre rinde fruto no en el horario del ser humano, sino en el de Dios. Lo mismo ocurre con el ayuno. No se trata de forzar a Dios a obrar, sino de posicionar nuestro corazón para alinearse con su deseo. En ese proceso, el carácter es moldeado. La fe se fortalece, la visión se agudiza. Lo que parecía simple abstinencia se convierte en una travesía de transformación, porque mientras mi cuerpo se debilita en lo secreto, mi espíritu se afina, se vuelve sensible, firme, claro. En ese lugar donde el ruido interno se acalla, la voz del Altísimo resuena con más fuerza. El Señor Jesús habló del ayuno dentro del contexto del secreto. En Mateo 6:6 declaró: «Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Luego en el versículo 17 añadió: «Tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto». Este énfasis en lo escondido no fue accidental. Es una instrucción directa sobre el lugar donde se libran las verdaderas batallas. No es bajo los reflectores,
sino en la intimidad. No es ante los hombres, sino ante su presencia. Ahí se establece la autoridad. Ahí se reciben instrucciones celestiales. Ahí se activan movimientos que luego serán visibles. El mundo espiritual no responde a lo superficial, responde a lo genuino. El adversario no se amedrenta por palabras, sino por la presencia del Altísimo en una vida que ha sido quebrantada en lo secreto. Por eso, hay circunstancias que solo ceden después de un periodo de ayuno, no porque el ayuno sea una transacción, sino porque es un instrumento que purifica, alinea y da fuerza. Hay cadenas que no se rompen con esfuerzo humano. Hay cargas que no se levantan con buenas intenciones. Hay fortalezas que solo caen cuando el pueblo se humilla, cuando el corazón se entrega, cuando la carne es silenciada y el espíritu se eleva. Y no puedo evitar recordar lo que dice el Señor en el libro de Isaías sobre el ayuno que Él ha escogido. En Isaías 58:6 leemos: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo?» Aquí comprendo que el verdadero ayuno no solo me transforma a mí, sino que impacta a quienes me rodean, rompe cadenas, libera almas, abre caminos de bendición. Tiene un alcance que traspasa lo personal. Cuando el ayuno nace del corazón de Dios, su fruto no se limita a lo íntimo, alcanza a la comunidad, a la sociedad, al espíritu mismo del entorno. Un ayuno puro provoca liberación en dimensiones que solo el cielo puede medir. Y eso es lo que el enemigo más detesta, porque sabe que cuando uno de nosotros se consagra, el entorno entero puede ser transformado. Él conoce el poder de un corazón rendido. Sabe que una oración surgida del quebranto puede derribar fortalezas que han permanecido intactas por generaciones. Cuando una voz perseverante se eleva en medio del ayuno, el cielo se detiene y algo eterno irrumpe en lo temporal. No me intimidan las rutinas ni me perturban las estructuras religiosas, pero sí me estremece el poder de una fe sincera, esa que se manifiesta en la entrega total. Porque una fe viva desata lo celestial. Esa fe llama a lo que aún no existe como si ya fuese realidad. Esa fe no deja quieta la mano de mi Señor. En el ámbito espiritual existen engranajes que solo se ponen en movimiento cuando hay obediencia. El ayuno no reemplaza la oración, sino que la entiende con una fuerza nueva. No sustituye la palabra, sino que hace que retumbe con vida dentro del ser. No elimina la guerra, pero equipa al guerrero para vencer. Cada vez que me sumerjo en un ayuno conforme a las Escrituras, me acerco a una dimensión donde ya no rigen leyes humanas, sino divinas. Donde la fuerza no brota del cuerpo, sino del espíritu. Donde la estrategia no se calcula, se revela. En ese lugar es donde las victorias se aseguran antes de iniciar la batalla. Allí es donde el adversario comienza a perder su poder. Allí es donde la voluntad del Altísimo haya espacio para expresarse sin estorbos. Quien ha ayunado con un propósito claro sabe que el hambre del cuerpo no es el mayor desafío. Lo es confrontar el alma, descubrir pensamientos enterrados, emociones dormidas, miedos que han sido evitados. El ayuno no solo expone las trampas del enemigo, también ilumina lo que guardamos dentro, no para señalarnos con culpa, sino para purificarnos, no para herirnos, sino para restaurarnos, porque el Señor no puede llenar
aquello que está ya colmado, solo derrama su plenitud sobre lo que ha sido vaciado, sobre lo que ha sido preparado con reverencia. El ayuno es ese proceso de vaciamiento, esa preparación sagrada. Es el altar donde se ofrece un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Y cuando ese altar está listo, el fuego celestial desciende. No porque el sacrificio lo merezca, sino porque Dios honra a quien obedece. Y cuando Él responde, ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir. Puertas selladas comienzan a ceder. Corazones endurecidos empiezan a ablandarse. Respuestas que parecían distantes de pronto se hacen presentes, porque en el ámbito del espíritu el ayuno tiene voz. Habla más fuerte que muchas oraciones. Habla con un lenguaje que el cielo reconoce. Habla con un clamor que trasciende todo entendimiento. Habla con una entrega que conmueve el corazón de mi Dios. El verdadero poder del ayuno secreto no está en lo que se omite, sino en lo que se provoca en lo invisible. Es un acto de fe-obediencia y absoluta confianza. Es un instrumento del Espíritu con implicaciones eternas. Y es una convocatoria directa del cielo para los que anhelan ver la gloria del Señor manifestarse. Porque donde hay un alma rendida, donde hay un espíritu contrito, donde hay una vida dedicada allí, el cielo no demora en responder. Allí los demonios no hallan lugar. Allí los milagros se convierten en evidencia de una fe refinada en lo secreto, pero resplandeciente en lo visible. Allí empieza la transformación auténtica. Allí se establece la victoria. Cuando el pueblo de Israel ayunaba y no veía resultados, no era porque el Señor se hubiera vuelto ajeno, no era porque el cielo se hubiese cerrado, ni porque sus súplicas fueran ignoradas. El problema no estaba en lo que se hacía exteriormente, sino en lo que motivaba internamente. El profeta Isaías fue enviado a confrontar un tipo de ayuno que, aunque correcto en apariencia, estaba vacío en lo espiritual. En el capítulo 58 se deja ver con claridad la diferencia entre un ayuno de fachada y uno que es aprobado por Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Isaías 58. Con esas palabras el Señor no rechaza la práctica como tal, sino que cuestiona la intención con la que se lleva a cabo. Porque no todo ayuno tiene poder, no toda abstinencia conmueve el cielo. Hay un tipo de ayuno que le agrada a Dios y hay otro que Él no acepta. El ayuno no es una meta en sí mismo, es el camino para acercarse al corazón del Padre. Si se convierte en costumbre, vacía en ritual sin profundidad, pierde su esencia. El ayuno que Dios desea no nace de un intento de manipularlo, ni del afán por aparentar piedad ante otros. Brota de un corazón entregado, de un deseo honesto de alinearse con su voluntad. Cuando la boca declara buscar a Dios, pero los actos desmienten esa búsqueda, no hay ayuno que tenga efecto. El mismo capítulo de Isaías lo afirma con firmeza. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías 58, 3. El corazón puede pronunciar su nombre, pero si las obras destilan egoísmo, injusticia o hipocresía, el ayuno se vuelve estéril. El ayuno que el Señor acepta no se define por la ausencia de alimento, sino por la presencia de su justicia. No es el hambre lo que conmueve el cielo, sino la verdadera rendición
que da lugar a una transformación visible. Cuando me acerco a la presencia del Señor, sé que mis gestos externos, por muy solemnes que parezcan, no le conmueven si no brotan de un corazón íntegro. En su palabra lo dice con claridad, sin rodeos ni simbolismos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Isaías 58, 6. Este no es lenguaje figurado. Es una voz clara desde el cielo que me llama a vivir un ayuno que sea más que una práctica física, sino una manifestación real del carácter de Cristo en mí. Que cada acto de ayuno sea una expresión auténtica de amor, de justicia, de misericordia. Que lo que yo busco en el silencio y en la intimidad con Él se traduzca en frutos de compasión y obediencia. Lo que realmente importa es la intención con la que lo hago. El Señor mira el corazón, no la forma. Examina la raíz del sacrificio, no solo su apariencia. Si me abstengo de algo esperando recibir a cambio bendiciones, pero no anhelo acercarme más a Él, entonces me he desviado del propósito. Si busco una recompensa sin estar dispuesta a obedecer su voz, mi esfuerzo se desvanece. El ayuno verdadero no trata de negociar con Dios, sino de rendirse por completo. No se trata de manipular, sino de entregarse, y en esa entrega nace el poder del cielo. No es el acto lo que libera el poder, sino la actitud interior de dependencia y humildad. Un corazón quebrantado tiene más valor ante Dios que miles de sacrificios vacíos, porque Él se revela a quienes lo buscan con sinceridad, no a quienes repiten rutinas externas. Recuerdo cómo Israel, el pueblo escogido, cayó muchas veces en la trampa de la apariencia. Guardaban los rituales, recitaban oraciones, ayunaban según el calendario, pero sus corazones estaban lejos. El Señor les habló a través del profeta Joel diciendo: «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios». Joel 2:13. ¿Qué llamado más directo contra la religiosidad vacía? Qué fácil es mostrar una imagen de quebrantamiento, qué simple es aparentar arrepentimiento con gestos externos. Pero mi Señor no mira los signos visibles, Él escudriña lo que nadie ve. El ayuno verdadero no es algo que deba ser notado por los hombres, sino que es evidente para Dios. No necesita vitrina ni aplauso, porque su dirección es celestial. Sus frutos no siempre son inmediatos, pero son profundos, arraigados en lo eterno. El ayuno que agrada al corazón de Dios produce transformación no solo en el instante, sino que se extiende a lo cotidiano. Cambia mis actitudes, sana las relaciones, ordena mis prioridades, despierta compasión y rectitud y me lleva a una entrega más profunda a sus caminos. No es simplemente una pausa del cuerpo, es un reinicio del alma, es una convocatoria divina para limpiar el altar interior, para desalojar lo que estorba su presencia, para preparar espacio a su gloria. Si después del ayuno sigo siendo la misma, si no hay frutos de obediencia, entonces no he cumplido el propósito celestial. Porque todo encuentro verdadero con Dios deja una huella, transforma. Cuando mi Señor Jesús habló sobre el ayuno, fue claro al advertirnos que no debíamos actuar como los hipócritas. Él me dijo que no lo hiciera para que me vieran, sino que fuera una expresión secreta de comunión con mi Padre. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mateo 6:17.
Esto no era una indicación estética, era una instrucción espiritual. Él me estaba diciendo: no conviertas lo santo en espectáculo, no hagas del ayuno un trofeo de piedad, porque todo aquello que se hace para ganar aprobación humana pierde su valor delante de Dios. El ayuno debe esconderse de los ojos del mundo y revelarse únicamente ante el trono eterno. Solo así tiene recompensa real. La pureza de mi corazón es la medida de un ayuno aceptado. Si mi interior está contaminado de orgullo, de autocompasión o de sentido de superioridad espiritual, entonces el ayuno no da fruto. No debe alimentar el ego, sino quebrantarlo. No debe exaltarme, sino humillarme, porque solo los humildes ven su gloria, solo quienes reconocen su necesidad son llenados. El ayuno en su forma más pura es una confesión profunda: no puedo sin ti, no sé sin ti, no quiero sin ti. Esta confesión nacida desde lo más profundo del alma tiene un poder que va más allá de las palabras. Desde el principio de las Escrituras veo que el ayuno que agrada a Dios siempre está vinculado al arrepentimiento. No es coincidencia que en tiempos de crisis espiritual los profetas llamaran al pueblo al ayuno, no como un acto mágico, sino como una forma de regresar al pacto con nuestro Creador. El ayuno era una señal visible de una decisión invisible: volver al principio, dejar los caminos equivocados, purificar el corazón. Incluso Nínive, una ciudad sin el temor de Dios, comprendió este principio. Cuando escucharon la palabra profética, se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron al cielo. Y el juicio fue detenido, no por el cilicio ni por la abstinencia, sino por el cambio de corazón. Porque seguir ayunando mientras se mantiene una vida de injusticia es una contradicción. El ayuno revela lo que hay dentro, lo expone, lo limpia, lo prepara para lo eterno. La diferencia entre un ayuno verdadero y uno falso no está en su duración o intensidad, sino en su profundidad ante Dios. Cuando entro en ese lugar sagrado de comunión profunda con mi Señor y someto mi cuerpo, alma y espíritu a un ayuno verdadero, siento cómo mi corazón se quiebra ante su presencia. No es simple abstención, no es un despertar. El alma se vuelve más atenta a la voz suave del Espíritu Santo. El discernimiento se afina y todo lo que antes parecía borroso empieza a aclararse con la luz de su gloria. Algo dentro de mí se reorganiza, mis deseos carnales se rinden y mi espíritu se levanta con nueva fuerza. Ese tipo de entrega me transforma por completo, me sacude, me confronta con lo que soy y después me reconstruye con manos de amor. Y en medio de ese proceso sagrado, no es el ayuno en sí lo que hace temblar a los demonios, sino el fuego ardiente de un corazón encendido por Dios, una llama que consume toda sombra de oscuridad. Para mí no puede haber separación entre el ayuno y el carácter. Nuestro Padre no se deja impresionar por actos externos. Él va directo a la intención del corazón. Si pretendo usar el ayuno como moneda de cambio con Dios, pierdo todo. Si intento manipular al cielo con un ritual vacío, solo me engaño a mí misma. El ayuno que agrada a Dios no exige ni impone condiciones. Se abandona sin reservas a su soberanía, se entrega completamente, y es en esa rendición donde se abren las puertas a bendiciones
que no pueden ser compradas ni ganadas, solo pueden ser abrazadas por su gracia dentro de una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Cada vez que siento el llamado a ayunar primero, examino lo más profundo de mi ser. Me presento ante Dios y le pregunto con todo mi ser, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy buscando un resultado o estoy buscando a ti, Señor? ¿Anhelo una intervención o anhelo tu presencia? ¿Deseo un cambio externo o una transformación interna? Son estas preguntas las que determinan el poder y el alcance de mi ayuno, porque si solo busco un beneficio, pierdo lo esencial. Pero si mi centro es Dios, si lo que arde en mí es conocerle más, amarle más, rendirme más, entonces mi ayuno sube como incienso puro al trono, y las respuestas que vienen exceden todo lo que puedo imaginar. Dios no responde al ayuno que lo usa como herramienta de control o de apariencia. Ese ayuno basado en la religiosidad hueca no tiene lugar en su corazón, pero el ayuno que nace desde la humildad que brota del amor, de la obediencia sincera, del deseo profundo de ser transformado por Él, ese sí, abre los cielos, ese derrumba fortalezas, restaura lo que se ha perdido y traza un camino recto en medio del caos, porque donde hay entrega verdadera, el Dios que yo conozco siempre responde. El llamado no es a ayunar, como lo hacían los fariseos llenos de orgullo y buscando atención. No, el llamado es a ayunar con el corazón de quien sabe que sin Dios no hay vida, ni rumbo, ni propósito. Ese ayuno cargado de reverencia de verdad y de sentido eterno jamás pasará desapercibido ante los ojos del cielo. Porque cuando un corazón se entrega de verdad, el reino de Dios desciende con poder. Y donde el reino se establece, los demonios retroceden, las cadenas caen y la gloria del Señor resplandece sin medida. Cuando el ayuno surge de un corazón rendido y se sostiene con una fe inquebrantable, nunca es en vano. Nuestro Dios no ignora la obediencia silenciosa, ni deja sin respuesta el clamor que se eleva desde lo más íntimo. Puede que a los ojos humanos parezca algo simple, pero el impacto espiritual es tan poderoso que deja marca en todo lo que toca. Las Escrituras están llenas de momentos en que el pueblo de Dios, al ayunar con sinceridad, provocaba manifestaciones divinas que transformaban realidades, cambiaban destinos y revertían decretos. Recuerdo el relato en Esdras cuando el pueblo de Israel, necesitando protección para su travesía de regreso, no acudió al rey por ayuda. Ya habían proclamado que la mano de Dios estaba con ellos. Entonces declararon un ayuno buscando dirección y favor del Altísimo, tal como dice Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esta palabra me confirma una verdad que llevo en lo más profundo cuando el ayuno nace de humildad y propósito santo. El favor de Dios se manifiesta, no como una fórmula automática, sino como la expresión de una relación viva entre el alma sedienta y su Dios fiel. El ayuno no obliga a Dios, pero prepara el terreno para que su voluntad se revele con poder. Yo he aprendido que el ayuno es un acto de alineación. No transforma a Dios, me transforma a mí. Afina mis sentidos espirituales, fortalece mi obediencia y abre mis ojos a su voluntad.
Y cuando esa obra interna se cumple, las respuestas del cielo empiezan a fluir. No se trata solo de ver milagros extraordinarios, sino de entender que cada puerta que se abre, cada dirección que se corrige, cada circunstancia que se transforma según su propósito eterno es señal de que el ayuno tocó su corazón. He visto a lo largo de mi caminar con el Señor que no existen fórmulas repetibles para acceder a su presencia, pero sí principios eternos que permanecen para quienes se atreven a buscarlo con todo el corazón. La iglesia primitiva, tal como lo narra el libro de los Hechos, no se movía sin antes rendirse en ayuno y oración. Antes de enviar a Pablo y a Bernabé, los siervos del Señor estaban completamente entregados a ministrarle y ayunar. Fue en ese lugar de entrega donde el Espíritu Santo habló con claridad. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No puedo dejar de testificar cómo el ayuno antecede no solo a los milagros visibles, sino a decisiones que marcan la historia del reino. Es allí, en medio de esa rendición, donde la voz del Altísimo se vuelve nítida, donde sus instrucciones se vuelven precisas, donde el llamado se afirma y el cielo responde con poder innegable. Cuando nuestro querer se alinea con la voluntad divina, lo sobrenatural se vuelve inevitable. Nada lo frena. Ninguna mentira del adversario puede resistirlo. Muchas veces los milagros que he visto no nacieron solo de una oración o una proclamación. Fueron precedidos por una entrega profunda que preparó el terreno para que la gloria descendiera. El ayuno es esa preparación secreta, esa tierra fértil donde se deposita la semilla de la fe que luego germina en señales. Aunque el propósito del ayuno no es obtener milagros, no puedo negar que muchas veces son su consecuencia natural. Hay una gloria que solo se revela en lo íntimo, una respuesta que solo baja cuando el altar interior ha sido purificado, un poder que solo se desata cuando el corazón se ha rendido completamente. El ayuno no es espectáculo, es puerta, es acceso a lo eterno. Y cuando un alma se aparta para buscar su rostro, lo que estaba oculto empieza a revelarse. Lo atado comienza a soltarse y lo que parecía imposible empieza a moldearse bajo la mano del Todopoderoso. Dios jamás desprecia el clamor genuino. Él observa a los que tiemblan ante su palabra. Su oído está atento a los susurros del corazón que lo invoca con temor reverente. En las Escrituras nunca he visto al ayuno presentado como un acto aislado. Siempre aparece unido a la oración, al quebrantamiento, a la obediencia sincera. Es una expresión de consagración, un paso más dentro del proceso que prepara a los suyos para reflejar su voluntad. Y cuando esa preparación llega a su plenitud, los milagros no son el fin, sino la manifestación natural de lo que ya se había gestado en lo celestial. No ocurren por méritos, sino por gracia. No son fruto de nuestro esfuerzo, sino respuesta de un Dios que honra la fe genuina. Donde hay entrega verdadera, donde hay búsqueda apasionada, hay respuesta. Y esa respuesta puede manifestarse en sanidad, restauración, liberación o una palabra profética confirmada. Pero siempre viene no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a lo que ha prometido. El poder del ayuno no reside en lo que se ve, sino en su intención.
no persigue resultados inmediatos, sino preparar el alma para que la gloria de Dios tenga lugar. El ayuno limpia, renueva, enfoca, nos alinea con el cielo, y cuando hay alineación, hay revelación. El cielo no responde al bullicio, sino a la rendición, no al sacrificio vacío, sino al corazón que se postra. Y cuando ese corazón está listo, el milagro no es más que una expresión externa de una obra interna ya iniciada. He aprendido que el milagro no siempre luce como esperamos. La intervención divina puede adoptar formas inesperadas, tiempos distintos, caminos que escapan a nuestra lógica. Pero el ayuno nos enseña a confiar no en lo que vemos, sino en aquel a quien buscamos. Nos enseña a descansar no en lo que obtenemos, sino en la fidelidad de un Dios que ve en lo oculto y responde en lo público. Nos enseña a esperar no con ansiedad, sino con una expectativa reverente. Porque cuando uno ha ayunado de corazón con sinceridad y humildad, sabe que ninguna súplica queda sin eco en el cielo. Aunque parezca que todo está en silencio, algo se está moviendo. Lo invisible está obrando, lo eterno está en marcha. Y cuando el tiempo de Dios se cumpla, aquello que fue sembrado con lágrimas y fe se levantará con gloria. No será por nuestra fuerza, sino por su poder. Y cuando eso suceda, sabremos que fue su mano. No habrá espacio para atribuirnos la gloria, porque el verdadero milagro no solo resuelve la necesidad, revela al Dios que lo hizo posible. Ese es el fruto más alto del verdadero ayuno. No solo respuestas, sino revelación. No solo bendiciones, sino una comunión más profunda con aquel que es el todo de nuestra existencia. No se trata simplemente de observar señales o manifestaciones, sino de permanecer en la dulce e incomparable presencia del Espíritu Santo. Todo comenzó en mi vida cuando mi alma clamó con hambre profunda por más de Dios, y al final hallé plenitud solo en Él. Cuando uno decide apartarse para un tiempo de ayuno, no necesita esperar a que todo esté en orden o tener un entendimiento teológico perfecto. Basta con tener un corazón abierto, dispuesto a ser tocado. En medio del silencio, cuando la carne cede su lugar, el espíritu comienza a captar con claridad la voz divina. Es ahí justo, en esa rendición silenciosa, donde nace el ayuno verdadero, no como una acción apurada, sino como una respuesta íntima al llamado celestial que resuena dentro del alma. El Señor nos ha dicho: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5. Santificarse es más que un acto externo, es decidir separarse del bullicio del mundo para entrar en una relación deliberada, sagrada con Dios. El ayuno se vuelve entonces una expresión concreta de esa entrega. No es un evento aislado ni un simple ejercicio de disciplina, sino el comienzo de un proceso de transformación que llega hasta lo más hondo del ser. Para ayunar según el corazón del Padre, uno debe acercarse con temor reverente, no movido por emoción, sino por rendición total. En Eclesiastés 5:1 se nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Esta palabra se aplica también al ayuno, porque no se trata de presentar un sacrificio que impresione, sino de acercarse para escuchar con humildad. Cuando decidimos ayunar, estamos entrando a Tierra Santa. Esto significa apartarse del ruido constante
enfocarse en escuchar lo que Dios desea revelar, transformar y establecer. Tal vez al principio solo parezca que estamos dejando de comer o reservando momentos para orar, pero cada uno de esos actos, por pequeños que parezcan, son declaraciones espirituales que gritan: ya no quiero seguir como antes. Y aunque otros no lo vean, esas decisiones silenciosas abren puertas en lo espiritual. Isaías 26:9 lo expresa con una ternura que me conmueve. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esa búsqueda es la que convierte el ayuno en un altar, un lugar donde Dios responde al corazón anhelante. No se trata de contar las horas que uno soporta el hambre, sino de cuánto anhelamos más de Él. El ayuno no mide resistencia física, sino cuán dispuesto está el corazón a ser moldeado. El momento para comenzar llega cuando reconocemos que necesitamos urgentemente más del Espíritu de Dios. No hay fórmulas fijas, pero sí principios eternos: humildad, sinceridad, obediencia. En medio del proceso, el creyente no solo espera ver milagros con sus ojos, también desea profundamente ser cambiado por dentro. Porque el fruto más glorioso del ayuno no es lo que cambia a nuestro alrededor, sino lo que Él transforma en nuestro interior. En esa renovación, el enemigo pierde toda influencia. Ya no hay espacio para la duda, la queja o el miedo. Solo queda un espíritu fortalecido, alineado y profundamente sensible a la voz del Espíritu Santo. Y es desde ese lugar secreto, desde esa intimidad cultivada, que lo imposible comienza a rendirse ante la majestad del Altísimo. El ayuno no solo conecta con lo eterno, también restaura lo esencial del alma. En un mundo que corre sin cesar, que exige que ahoga el alma con sus urgencias, detenerse para ayunar es un acto de rebelión santa. Es silenciar lo externo para oír con claridad el susurro de Dios. Más allá de cadenas rotas o milagros evidentes, el poder real del ayuno está en devolverle al corazón su norte, regresar al Padre. Es allí donde las decisiones se alinean, donde los deseos son purificados, donde el ruido se rinde ante la presencia. El ayuno no está reservado solo para tiempos de crisis. Es para aquellos que anhelan vivir en armonía con el ritmo del cielo. No cambia únicamente nuestras circunstancias, sino quienes somos cuando las enfrentamos. Y ese es el milagro más grande: ser habitados por una convicción tan firme que ya no vivimos reaccionando al mundo, sino caminando en propósito eterno. Porque el ayuno secreto no busca resultados, revela identidad, no exige señales, manifiesta comunión. Y en esa comunión, aquello que antes generaba temor ya no tiene poder, porque donde habita Dios, el enemigo no puede permanecer. Donde habita Dios, el enemigo no puede permanecer. Cuando uno aprende a vivir desde esa presencia constante, ya no necesita buscar manifestaciones, porque toda su vida se convierte en una. Y ahora, con el corazón completamente rendido, solo puedo decirte esto: el ayuno no es una carga, es un privilegio. Es una invitación divina a regresar a la fuente, a ser transformados, no solo por lo que Dios hace, sino por lo que Él es en nosotros. Es caminar cada día con la certeza de que su presencia basta, que en el silencio Él habla, que en la rendición Él actúa. Y cuando decides vivir desde ese lugar, cada paso que das se convierte en un testimonio vivo de su poder
de su amor, de su fidelidad. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, si en algún rincón de tu alma sientes ese llamado, no lo ignores. Responde, aparta un momento, inclina tu corazón y deja que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Comparte este mensaje con alguien que necesite volver al Padre. Comenta lo que el Señor ha hablado contigo. Regálanos un me gusta si esto ha edificado tu vida y suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de fe. Juntos podemos ser una generación que no solo busca milagros, sino que vive en comunión constante con el Dios de los milagros. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento te abrace hoy. Que el susurro del Espíritu te guíe y que nunca olvides donde habita Dios, el enemigo no puede permanecer. Te llevo en mi corazón. Hasta pronto, amado, en Cristo.